Hoy vamos a la prueba bíblica definitiva. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Nos presenta una secuencia de eventos divinos tan perfecta que la llamamos la cadena de oro de la salvación. ¿Es esta cadena de oro irrompible? Bienvenidos a este tu canal Teología sin filtros. Gracias por apoyarnos. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Y no te olvides compartir y activar la campanita de notificaciones. Esta es la tercera parte de la serie La Ruta de la Salvación, de 0.0 a la vida eterna. El tema que estaremos discutiendo en este video es el orden de la salvación según Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dicho esto, comencemos. El orden de la salvación, o comúnmente llamado Ordo Salutis en latín, es el concepto teológico que intenta describir la cadena de eventos lógicos y cronológicos que componen la redención de la humanidad, desde la iniciativa de Dios hasta la perfección final del creyente. Este orden es un fascinante tejido donde la soberanía absoluta de Dios se encuentra con la respuesta libre y empoderada del ser humano, haciendo del Espíritu Santo el agente dinámico de cada una de las etapas de la vida cristiana. El núcleo de esta comprensión se encuentra en la cadena de oro. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje presenta el orden de la salvación de forma lógica y cronológica. Se enfocan 5 conceptos fundamentales: antes conoció o elección, predestinó, llamó, justificó y glorificó. La cadena de oro describe una secuencia ininterrumpida que abarca todo el tiempo desde el pasado infinito hasta el futuro sin fin. Los dos primeros eslabones se sitúan en un pasado que no tiene límite, la infinitud pasada. Los eslabones tercero y cuarto se desarrollan dentro de la dimensión temporal que experimentamos, el tiempo. Y el último eslabón se proyecta hacia un futuro que nunca termina, la perpetuidad futura. Es una conexión que enlaza el pasado ilimitado, el presente temporal y el futuro eterno. Quiero establecer una distinción. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 se conoce como la cadena de oro, no la cadena de hierro. Preste mucha atención. Todos los creyentes no necesariamente completan la cadena de principio hasta su final. No es una cadena de hierro. Puede darse el caso que personas comiencen la cadena, no la terminen en el último eslabón, que es la glorificación final. Examinemos Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo afirma que Dios conoció de antemano a la nación de Israel, pero esto no implica que todos los israelitas automáticamente obtengan la salvación. La mayoría de los israelitas, mis queridos hermanos, cayeron en la idolatría, destruyeron los altares de Dios y mataron a los profetas, por lo que solo un remanente fiel fue finalmente salvo. Si el mero hecho de haber sido conocido de antemano o elegido por Dios significara la salvación de todos, entonces incluso aquellos que adoraron a ídolos paganos como Baal estarían en el reino celestial, lo cual es inconcebible. Por lo tanto, ser parte del grupo que Dios conoció de antemano no es un seguro absoluto de alcanzar la glorificación final y por ende la salvación.
En Romanos capítulo 11, Pablo utiliza la idea de la presciencia para afirmar que Dios no ha desechado a la nación de Israel en su conjunto como colectivo, pues la conoció de antemano. Sin embargo, esto no contradice la posibilidad de que un israelita, en su carácter individual, pueda ser rechazado si no cumple con las condicionales para la salvación personal. Dios tiene un plan para Israel como nación que conoce de antemano y que no ha cancelado. Ahora bien, este conocimiento previo a nivel nacional o colectivo no anula la necesidad de la fe y la obediencia individual. La salvación final solo corresponde al remanente fiel, no a todos los individuos de la nación. Para entenderlo mejor, mediten esta frase. Todos los niños son seres humanos, pero no todos los seres humanos son niños. El participar en la elección no es garantía absoluta que completaremos uno y cada uno de los eventos en la cadena de oro. Es más que necesario señalar que esta cadena de eventos de salvación no tiene un orden específico de tiempo humano, que se pueda contar con un reloj, con un calendario, segundos, minutos, horas, años, días, siglos. Meditemos en el ladrón arrepentido en la cruz. Jesús le promete que estaría con él en el paraíso. La salvación del ladrón no dependió de sus obras o de una vida piadosa anterior. Recibió la justificación sin tiempo para hacer buenas obras, ser bautizado o participar en rituales religiosos. Su caso ilustra que su destino estaba en la voluntad de Dios, independientemente de la duración o calidad de sus acciones. Su glorificación se basó en un arrepentimiento sincero y reconocer a Jesús mediante la fe como el Rey. Por razones de tiempo, obviamente, no pretendemos profundizar en los 5 conceptos del Ordo Salutis, sino que, de forma resumida, clara y sin filtros, vamos a exponer sobre este importante tema. Veamos el primer evento de la cadena de oro de Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, la elección. Primera de Pedro capítulo 1 y 2. Efesios capítulo 1 versículo 4. Es la elección de Dios basada en su presciencia, no presencia, presciencia. Dios en su conocimiento previo o presciencia sabía qué corazones estaban dispuestos a permitir que la fe salvífica y el mensaje del reino entrar en acción al escuchar las buenas nuevas de salvación. Dios conoció de antemano a los suyos, no porque fueran justos o lo buscaran, sino porque Él los amó desde antes de la fundación del mundo. Jehová, Dios omnisciente, tenía total conocimiento de quienes eran tierra fértil para que germinara la semilla y en su tiempo dieran buenos frutos. Algunos dirán que aparenta que Dios mira hacia el futuro para conocer algo que no conocía. Pues absolutamente no. Debe tener bien en cuenta que Dios no está sujeto al tiempo. Para Dios no aplica pasado, presente, futuro. Dios conoce el fin desde el principio. Dios ve a quienes lo aman en el tiempo y los coloca en una relación especial. No solo es un Dios todopoderoso, sino también un Dios omnisciente. El segundo evento es predestinación. Efesios capítulo 2, versículo 10. La doctrina de la predestinación se interpreta como un acto de la presciencia soberana de Dios, más que como una determinación incondicional. Teniendo en cuenta que Dios no está sujeto al tiempo, desde la eternidad sabe quién responderá libremente al llamado del Evangelio, pero no preselecciona a los individuos sin tener en cuenta su fe. El punto central de esta visión es la dignidad y la capacidad del libre albedrío humano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuche bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia, especialmente en pasajes que invitan al arrepentimiento y la creencia, subraya que la salvación requiere una respuesta activa de la persona. Si la predestinación significara que Dios obliga a algunos a ser salvos y condena a otros sin oportunidad de elección, el llamado universal carecería de sentido.
La gracia de Dios es ofrecida a todas las personas. Examinemos 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad divina que la salvación llegue a todos los hombres. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Escuche bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios extiende su paciencia y no desea la condenación de ninguno, invitando a todos al arrepentimiento. La predestinación en Romanos capítulo 8 versículo 29 se entiende secuencialmente, porque a los que antes conoció, también los predestinó. El orden es crucial. Dios conoce de antemano a aquellos que ejercerán su fe en Jesús y basándose en ese conocimiento, Él los predestina a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No son predestinados a la fe, sino predestinados a la santificación y perfección final. La salvación es enteramente por la gracia de Dios, no por mérito humano. Pero la recepción de esa gracia se da a través de una decisión de fe que Dios conoce de antemano. La predestinación es vista como la maravillosa promesa de Dios de asegurar el destino de aquellos que Él sabe que lo elegirán. El tercer evento es llamamiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pero examinemos Gálatas capítulo 1 versículo 15 y 16. En este texto Pablo declaró que Dios lo había separado aún desde el vientre de su madre. Elección y predestinación. Pero luego Dios lo llamó por medio del Evangelio en un tiempo específico de su vida cuando más le plació hacerlo. Diferentes teólogos apuntan a la comprensión de dos aplicaciones teológicas al evento del llamamiento. Existe el llamamiento general, que es cuando se predica el mensaje de salvación y muchos lo escuchan, pero no todos los que escucharon entregan su vida a Jesús el Rey. De otro lado, el llamamiento individual, conocido como el llamamiento eficaz, en el cual la persona escucha el mensaje del Evangelio y mediante la fe salvífica se capacita para responder a la gracia y aceptarlo. De esta manera deja la vida de pecado y vuelve su corazón a Dios, un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Y la fe es la confianza total y personal en Jesucristo como Salvador. El cuarto evento es justificación. Romanos capítulo 5 versículo 1, Romanos capítulo 3 versículo 24 y 26, Romanos capítulo 5 versículos 17 y 19, Gálatas capítulo 2 versículo 16. La doctrina de la justificación es el cimiento teológico que sostiene toda la experiencia de la vida cristiana. La justificación se define primeramente como un acto forense o un acto legal mediante el cual Dios declara al pecador justo, no por sus méritos, sino a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que activamente acredita la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta. Somos declarados no culpables y más aún, somos declarados justos ante el tribunal divino. Un estatus que el ser humano es incapaz de alcanzar por sí mismo. La justificación es recibida únicamente por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Esta fe es vista como una respuesta libre y consciente del individuo a la gracia preventiva de Dios. No es la cantidad o la calidad de la fe lo que justifica, no, sino el objeto de esa fe, Cristo crucificado y resucitado. Cuando una persona es justificada, el Espíritu Santo obra instantáneamente el nuevo nacimiento, iniciando el proceso de santificación.
Para el creyente, la justificación no es un concepto frío. Es el momento en que se siente el peso del pecado desaparecer y la presencia del Espíritu Santo entrar en la vida, produciendo una certeza emocional y espiritual de haber sido perdonados y aceptados. Por último, el quinto y último evento de la cadena de oro es la glorificación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Tomando en consideración, mis queridos oyentes, que el apóstol Pablo utiliza los verbos de los eventos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, en tiempo pasado, no tengo por qué dudar que la glorificación, aunque se entiende a menudo como un evento futuro, Pablo la presenta también como una realidad espiritual presente en la vida del creyente. El apóstol Pablo sugiere que debemos considerar seriamente la glorificación como una realidad que el cristiano ya posee. Esta idea se refuerza en un pasaje paralelo en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, donde explica que Dios nos predestinó y nos concedió la gloria de su gracia a través de Cristo. Por lo tanto, esta gloria de la gracia es una realidad actual. Además, en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, Pablo complementa esta noción al afirmar que los cristianos están siendo transformados continuamente al contemplar la gloria del Señor. Esta transformación va de gloria en gloria hasta alcanzar la misma semejanza de Cristo, un proceso impulsado única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Esto concuerda con la idea de Romanos capítulo 8 de ser conformados a la imagen de su Hijo y que por esa misma razón ya hemos sido glorificados de forma actual y progresiva. Es muy cierto que en el futuro seremos transformados para alcanzar un nivel de gloria mucho mayor, lo que indica que una parte de la glorificación es todavía una promesa futura. Lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 18 y versículo 21. Este aspecto futuro no anula la conclusión anterior. La clave es que la cadena de oro, Pablo deliberadamente presenta la glorificación como un evento que ya ha sucedido con respecto a los creyentes. Por lo tanto, aunque experimentaremos una gloria mucho mayor en el futuro, el estatus de glorificado ya es una realidad establecida para el cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. En conclusión, la cadena lógica de Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 es la columna vertebral de la doctrina de la salvación. Es el plan de Dios inmutable que garantiza que la obra iniciada será terminada. Sin embargo, el orden cronológico enfatiza la realidad experiencial de la vida en el Espíritu y la respuesta humana activa, donde la santificación se convierte en el campo de batalla y la meta práctica del creyente. El Ordo Salutis enseña que no solo somos justificados por la fe, un evento legal y posicional, sino que somos totalmente empoderados a través del bautismo en el Espíritu Santo para vivir el proceso continuo de santificación y santidad, asegurando así la manifestación del propósito predestinado de Dios y siendo testigos eficaces en el mundo. Para finalizar, los dejo con una cita de Charles Spurgeon. La salvación no es mirar lo que puedes hacer por Dios, sino mirar lo que Dios ha hecho por ti. Gracias. Gracias por su apoyo incondicional. No olvides suscribirte y compartir esta gran bendición. La serie completa titulada La Ruta de la Salvación de 0.0 a la vida eterna está aquí en la descripción. No te pierdas el último video de esta serie donde contestaremos a la luz de las Sagradas Escrituras la pregunta centenaria: ¿se pierde la salvación? La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros siempre. Este fue tu amigo y hermano José Godén en un video más de Teología sin filtros.